mencionarles son ciertas características del viscoelástico. He tratado de resumir esta charla para ver si es que la podemos hacer en unos 15 minutos o un poquito menos, debido a lo apretado del temario de este curso. Veo que ya han llegado otros temas, y tocar viscoelásticos en un curso de cirugía moderna de catarata, facomulsificación es inevitable, hay que hacerlo de todas maneras, y seguro que ya lo han visto en ciertas partes que se refieren a la historia. Si ustedes revisan la historia, los avances de los últimos años en la cirugía de catarata, gran parte se debe al desarrollo de los nuevos equipos que hay, pero también al desarrollo de los viscoelásticos, sin el cual, al ser para nosotros como una tercera mano dentro de la cirugía, no hubiera podido ser posible realizar estos avances en cirugía de los últimos 15, 20 años. Bueno, más o menos en los años 80 se comienzan a usar los viscoelásticos, y el primero en usarse fue el hialuronato de sodio. Tal es así que todos estábamos acostumbrados a llamar: pásame el Hilon, quiero el Hilon para el momento de la cirugía que te tocaba, y al principio era tan costoso, era tan valioso tener esto, que era inevitable a veces tener que compartirlo entre cirugía y cirugía. Posteriormente ya se acuña el término de viscocirugía, y actualmente, si ustedes quieren hacer una revisión, tendrían que buscarlo como dispositivos oftálmicos viscoquirúrgicos, o OVD por sus abreviaturas en inglés, que acuñó Arshinoff. También se le puede mencionar como sustancias viscoadaptativas. Los viscoelásticos, como se ve acá abajo, son ¿podemos regresar? Ya, como se ve acá abajo, son polímeros, y deben sus propiedades a esta cadena de polímeros. Mientras más largas, son más pesadas; mientras más cortas, tienen otras características, y qué es lo que vamos a ver a continuación en las charlas. Al inicio fueron usados como sustituto del vitro, pero en realidad la gran revolución que causan en la cirugía oftálmica es el uso en la cámara anterior, principalmente pensado como para mantener espacio, como una tercera mano que nos está ayudando durante la cirugía, pero después también como protección de los tejidos, especialmente del endotelio. Si uno piensa en cualquier sustancia que uno quiere inyectar dentro de nuestro organismo, hay ciertas características ideales. Estas características, las tres primeras que vemos ahí, que sea la sustancia transparente, estéril, no pirogénica, no inflamatoria, y que sea fácil de inyectarse, son comunes, pero ya cuando hablamos de viscoelásticos, se van agregando otras propiedades. Y ahí vemos nosotros retención bajo presión positiva, o sea que no se escape a la hora que lo inyectemos, pero que también sea fácil de retirar. Y además hay otras propiedades más que quisiéramos, y en este caso de los viscoelásticos, tratar de mantener el espacio, que nos proteja el endotelio, no interfiera sin embargo con la manipulación intraocular, y que no obstruya la salida del humor acuoso a la hora que estamos con el viscoelástico dentro del ojo, porque podría producir ciertas complicaciones como las que se leen ahí: el bloqueo, aumento de la presión. Entonces, tener todas estas características ideales es un poco complicado. También debemos hablar un poco con respecto a los fluidos en general. Hay ciertas propiedades de los fluidos, el agua, por ejemplo, el aire, ellos fluyen libremente, y su viscosidad es constante, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos abajo. Pero ya cuando hablamos de viscoelástico, ellos se comportan de una manera diferente. Se les considera fluidos no newtonianos y tienen otras reglas, y ellos fluyen bajo ciertas condiciones. A esto se le llama viscosidad. Esta viscosidad varía con la presión, ¿no? A mayor presión, ellos están ocupando un lugar. Por ejemplo, lo tenemos dentro de la jeringa, y por más que saquemos nosotros
la cánula, no van a salir espontáneamente. Tenemos que nosotros provocar cierta presión. Al provocar esa presión cambia la propiedad física de este elemento y fluye hacia la cámara anterior, que es donde lo queremos tener, y ahí nuevamente ocupa, se adapta a ese espacio y ocupa un nuevo espacio. Esa es la idea de estos viscoelásticos. Entonces, estas propiedades, rápidamente las vamos a revisar, que son las que se ven ahí. Se refieren a la elasticidad, que es su capacidad para volver a su forma original, ¿no? Está bajo cierta presión. Esto le permite mantenerse dentro del ojo. Y esta elasticidad es como, por ejemplo, cuando presionamos un globo, ¿no? Presionamos un globo y dejamos de presionar, retorna a su volumen. Esto va a depender directamente de la longitud de la cadena molecular de este elemento. La elasticidad, ¿no? La capacidad para volver a su forma original bajo tensión o compresión. Sin embargo, una elasticidad excesiva, por ejemplo, nos impediría tomar adecuadamente un colgajo, ¿no? En este caso de la capsulorhexis, que es lo que nos interesa en algún momento de la cirugía tener disponible. La viscosidad es otra característica, y esto se refiere a la resistencia de una solución a fluir, ¿no? Es, como vemos en el ejemplo abajo, ¿no? Esa viscosidad que se ve en la clara del huevo, ¿no? Y esto va a ser directamente proporcional al peso molecular, ¿no? A mayor peso molecular, mayor viscosidad. Y un dato interesante es que es inversamente proporcional a la temperatura, y por eso que es importante almacenarlos en un lugar frío, no congelarlos, pero sí en un lugar frío para que mantengan esta propiedad. La pseudoplasticidad es ya otra propiedad un poquito más complicada de entender, es que al ser sometidas a cierta presión, esta sustancia pierde cierta viscosidad. Esto hace que la sustancia que la tenemos en un estado más o menos como una gelatina, como gel, al presionarla pase a un estado más líquido y fluya. Por último, la tensión superficial, que en realidad le pertenece también a los líquidos en general, permite que el agua, por ejemplo, cuando tenemos las gotas de rocío acá, que no se caen, es porque de alguna manera el agua mantiene cierta cohesión de sus moléculas, ¿no? Y no moja totalmente la superficie, está encima, pero si nosotros inclinamos la hoja, esto va a fluir, ¿no? Esto también tiene ciertas diferencias en los viscoelásticos. Hablando de los cohesivos y los dispersivos, en los cohesivos, por ejemplo, tienen una tensión superficial más alta, tienden a mantenerse más unidos entre sí, ¿no? Como se ven acá, y por otro lado los dispersivos, como vemos acá arriba, tienden más a unirse a la superficie, de tal manera que si nosotros inclinamos, esto acá es una luna donde se ha colocado un portaobjetos, ¿se acuerdan? Donde se ha colocado los viscoelásticos. Si nosotros los inclinamos y les echamos agua, el primero que va a fluir es el cohesivo, porque se adhiere menos a la superficie. Lo que no fluye muy bien es esto. Pásame a la siguiente. Ya. Si uno los comparamos en relación a los pesos moleculares, vamos a ver que las sustancias dispersivas en general tienen menor peso molecular. En cambio, conforme va aumentando el peso molecular, estos polímeros tienden a comportarse más como cohesivos. Incluso algunos han mencionado que existen estos que serían los supercohesivos. Pero nos quedamos con estas dos, con los dispersivos y con los cohesivos. Básicamente eso es lo que hay que saber. Los dispersivos, regresamos al anterior, ¿sí? Si uno los quiere comparar, son más o menos como si fueran granitos de arroz. Y en cambio los cohesivos serían como tallarines, ¿no?
Si uno los coge con estos palitos para comer, los hachis, uno quiere comer el arroz, va a irlo comiendo muy lentamente, ¿no? Poco a poco. En cambio el tallarín va a ser mucho más fácil, ¿no? Y en este caso, pensando en retirar el arroz de acá, va a ser mucho más lento, en cambio el tallarín va a ser mucho más rápido. Y si uno hace una figura como que uno invierte, o sea, no bota todo el arroz, voltea la taza y bota todo el arroz, se van a quedar pegados pedacitos de arroz en ese envase, ¿no? Es fácil entender eso. Y eso es lo que pasa con los dispersivos, se quedan pegados en la superficie, en este caso del endotelio. En cambio, si uno voltea el tallarín, va a ser muy raro que encontremos por ahí algún tallarín pegado, y es así como se comportan estos por ser moléculas, pensando en polímeros mucho más grandes, más extensas. Entonces son más pesadas y se comportan como una unidad, salen mucho más fácilmente. Entonces los dispersivos en general, ya con la explicación gráfica que les he dado, son en general de bajo peso molecular, tienen menor viscosidad y se adhieren mucho al endotelio, y de esa manera sirven para proteger. Esa es su principal función. En cambio los cohesivos tendrían un alto peso molecular, son por lo tanto más viscosos y se comportan adhiriéndose a sí mismos, de tal manera que cuando uno los quiere sacar son fáciles de retirar. Sirven sobre todo los cohesivos para mantener espacios, y como ya mencionamos hace un rato, pero les repito, los dispersivos son más que todo usados para protección, y en este caso del endotelio. Un poco lo que ya hemos dicho de sus propiedades, no vamos a estar repitiendo lo mismo. La combinación de estos, y esto ya es una cuestión de la práctica clínica, por ejemplo, el usar inicialmente un dispersivo para proteger el endotelio y después colocar un cohesivo en el momento del inicio de la cirugía cuando uno quiere hacer la capsulorhexis, es una técnica conocida como el escudo, ¿no? Es una técnica para proteger el endotelio y también a su vez dar espacio, combinando el uso de los dos, como se ve acá. Algunas complicaciones, ya pasando a terminar prácticamente esta charla, en el uso de los viscoelásticos, es sobre todo si es que uno no le da buen uso. Uno debe tener en cuenta las características que hablábamos al inicio, las características ideales de los viscoelásticos, y uno cuando lo tiene en la mano debe observar qué es lo que tiene. Si uno ve que eso no es un producto transparente, no lo debe introducir al ojo. Y bueno, al terminar la cirugía uno debe asegurarse de tratar de retirar la mayor cantidad de este producto, porque si no va a estar sometido a ciertas complicaciones como las que se ven ahí, elevación de la presión intraocular, ¿no? Y algunas otras como las que se leen, como atrapamiento de burbujas, bloqueo pupilar en la hidrodisección. En el momento de terminar la cirugía, asegurarse de retirarlo para evitar sobre todo el punto número 1, elevación de la presión intraocular en el postoperatorio. Y otras complicaciones más raras, pero mencionadas en la cirugía, es el síndrome de TAS, ya se pasó, que es el síndrome tóxico en el segmento anterior, y que uno debería evitar si uno comprueba esto, lo tenemos ahí. Son las que, todo esto que se menciona acá, daño endotelial, edema macular, pupila dilatada permanentemente, todo esto que se ve es por una mala calidad del viscoelástico, es algo que no debería suceder. Estos últimos puntos son importantes, también que pueden dar, no debido a los viscoelásticos, pero que también podrían dar el síndrome tóxico del segmento anterior. Eso es todo, muchas gracias.